Esta es una intersección de carreteras común en las afueras de San Petersburgo. Y esta otra, similar, está en las afueras de Moscú, solo que con tráfico, claro. Ahora, miren esta otra, ¿en qué se diferencia de las dos anteriores? Bueno, hay claramente menos coches aquí, pero hay otra diferencia, todos los vehículos son de color blanco. Esta es la ciudad de Ashgabat, la capital de Turkmenistán. ¿Piensan que los conductores locales tienen una extraña moda de autos blancos? Para nada. No son ellos quienes aman el color blanco, sino el presidente del país, y su amor es tan fuerte que ordenó a todos los propietarios de autos repintarlos de blanco. La policía pronto comenzó a detener y remolcar los coches oscuros, y en el país surgió una escasez de pintura blanca. Sobre estas y otras decisiones extravagantes del presidente de un país muy real, trata nuestro video de hoy. Tras la disolución de la Unión Soviética, sus repúblicas tomaron caminos diferentes. Algunas se democratizaron rápidamente, otras aún están en ese proceso o apenas lo inician, y en ciertos países aún se mantiene un modelo autoritario. Pero Turkmenistán se convirtió en el único estado postsoviético donde el régimen político no solo se mantuvo, sino que se endureció aún más. En cuanto a libertad, ahora está en el mismo nivel que Corea del Norte y algunas dictaduras africanas. ¿Cómo sucedió esto y en qué momento el país tomó el rumbo equivocado? Dicen que todos los problemas vienen de la infancia. Bueno, es posible que la dura infancia del primer presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov, lo haya llevado a desquitarse con todo el país. Durante la guerra perdió a su padre, y en 1948, en un terremoto, fallecieron su madre y sus hermanos. Niyazov, que tenía 8 años, fue enviado a un orfanato en la ciudad de Kizilarbad, en el sur de Turkmenistán. Es difícil imaginar que, en ese momento, alguien hubiera podido prever que este huérfano absoluto se convertiría, 45 años después, en el líder de todos los turcomanos del mundo, el eterno y grandioso Turkmenbasi. La carrera de Niyazov siguió un camino bastante común, estudió en un politécnico, trabajó como maestro en una planta eléctrica, pasó a los órganos del partido y poco a poco ascendió en la jerarquía burocrática hasta llegar a primer secretario y presidente del Consejo de Ministros. Una biografía bastante estándar para cualquier alto funcionario soviético. Turkmenistán no se diferenciaba mucho de otras repúblicas de la URSS y Niyazov no se destacaba entre sus líderes. Nada presagiaba lo que vendría. Sin embargo, cuando comenzó el desfile de soberanías y Turkmenistán se convirtió, por primera vez en su historia, en un estado independiente, Niyazov decidió que había llegado su momento. Incluso antes de la disolución de la Unión, había aprendido bien cómo ganar elecciones, solo hace falta hacerlas sin competencia. Así que, el 27 de octubre de 1990, con un resultado del 98.4%, fue elegido presidente de la entonces República Socialista Soviética de Turkmenistán como el único candidato. Año y medio después, en un país ya independiente, decidió consolidar su éxito y el 21 de junio de 1992 se reeligió como presidente, ahora con un resultado del 99.5%. No hubo otros aspirantes a este puesto, así que los votantes no tuvieron que preocuparse por elegir un cuidado al estilo turcomano. Más adelante, decidieron prescindir de tal formalidad como las elecciones. El mandato de Niyazov fue extendido para un segundo periodo hasta 2002 y luego propusieron que fuera presidente de por vida. Sin embargo, permanecer en el cargo durante décadas no es la excepción, sino la norma en la antigua URSS. ¿A quién sorprendería eso? Pero mientras otros líderes postsoviéticos se mantenían como figuras democráticas más o menos razonables, Saparmurat Niyazov no tardó en lanzarse a excesos. En 1993, un año después de las elecciones, fue proclamado líder de todos los turcomanos del mundo. Posteriormente, su título cambió a Gran Turkmenbasi. Un año después, casi se declara Shah. Pero eso no fue suficiente para Niyazov,
quien renombró en su honor la ciudad de Krasnovodsk y la bahía Krasnovodsk en el mar Caspio, y más tarde incluso el pico más alto de Turkmenistán. Por supuesto, muchas calles también comenzaron a llamarse con títulos de Turkmenbasi y sus familiares, mientras que las demás fueron simplemente numeradas para no tener competencia. En su honor, incluso nombraron un vodka y un perfume, aunque, curiosamente, no el papel higiénico. A Niyazov le gustó mucho el tema de los cambios de nombre. Después de terminar con ciudades y lugares naturales, se puso con el calendario y le dio nuevos nombres a todos los meses y días de la semana. Enero pasó a llamarse Turkmenbasi y abril recibió el nombre de su madre. ¡Qué hijo tan agradecido! Por cierto, también renombró el pan en honor a su madre. Tampoco pasó desapercibido el caballo de Turkmenbasi, no le pusieron su nombre a nada. Fue algo aún mejor, su imagen se colocó directamente en el escudo de Turkmenistán. Septiembre recibió un nombre interesante, ahora es el mes de Runama. ¿Qué significa esa palabra? La Runama es el libro principal del pueblo turcomano, un libro guía. Resume la actividad histórica de los turcomanos, habla de su mentalidad, costumbres, tradiciones, deseos y aspiraciones. Y si una parte del libro habla del pasado profundo del pueblo, inexplorado por la ciencia, la otra se enfoca en el futuro. Una parte de la Runama es el cielo, la otra es la tierra. La Runama es el alma de los turcomanos, un libro sobre ellos mismos. Y ahora adivinen quién es su autor. Niyazov trató su obra literaria con toda la seriedad de un gran clásico. Le construyó un monumento, en este caso hecho por el hombre. La Runama empezó a estudiarse en las escuelas y universidades como una materia separada, los funcionarios debían pasar un examen sobre ella para su certificación y los conductores al obtener sus licencias. En el libro se hacía un juramento y el día de su primera publicación se convirtió en fiesta nacional. Niyazov incluso planeaba crear una universidad dedicada a la Runama. En ella se encontraba una cita: solo un turcomano hará grande al turcomano, solo un turcomano hará de un turcomano, Saparmurat Niyazov, Runama. En 1998, Saparmurat Niyazov inauguró el Arco de la Neutralidad, una estructura de 80 metros con una figura de sí mismo en la cima. La escultura dorada del líder giraba siguiendo al sol, completando una vuelta completa al día, como un girasol turcomano. En total, había alrededor de 14.000 monumentos de Turkmenbasi. A veces, Niyazov mostraba modestia y decía: está bien, no necesito más monumentos. Pero luego eso pasaba, y los monumentos se empezaban a levantar con el mismo entusiasmo de siempre. De hecho, sobre la modestia de Turkmenbasi también se podrían contar leyendas. Por ejemplo, renunció al título de héroe de la República. Claro, para ese momento ya tenía 5. Y una vez organizó un concurso de menor elogio, aunque la historia no cuenta qué pasó con los ganadores y su destino después de eso. Las personas más impresionables decían que Turkmenbasi era capaz de matar una mosca en pleno vuelo con la mirada, hacer llover y detener la lluvia, y algunos incluso estaban convencidos de su inmortalidad. Pero, a pesar de todo su poder, las leyes de la naturaleza resultaron más fuertes. En la noche del 21 de diciembre de 2006, Saparmurat Niyazov murió de un paro cardíaco, como cualquier persona común. Curiosamente, la noticia fue dada primero por los medios occidentales y el comunicado oficial llegó solo por la tarde. Según la ley, el presidente del Parlamento, Obezheldi Atab, debía asumir como presidente interino, pero en las dictaduras el poder real no reside en el Parlamento, sino en los cuerpos de seguridad. Así que inmediatamente se inició un caso penal contra Atab y fue condenado a 5 años de prisión por llevar a su nuera al suicidio. Si ha sido liberado o no sigue siendo desconocido. 1 año y medio después, el 11 de febrero de 2007, se celebraron las primeras elecciones presidenciales en la historia de Turkmenistán con más de un candidato, en total, 6. Pero solo se debe recordar a uno, y lo ideal sería poder pronunciar su nombre completo sin problemas: Gurbanguly Malikuly Yewik Berdimuhamedow.
A diferencia de Niyazov, Berdimuhamedov no era huérfano completo, pero también empezó su carrera de manera bastante modesta. Durante 17 años trabajó como dentista y poco a poco llegó a ser director de un centro odontológico. En 1997 fue nombrado jefe del Ministerio de Salud y en 2001 se convirtió en viceprimer ministro. Parecía una persona educada e inteligente, alguien que debería convertir a la caricaturesca República Bananera en un país civilizado. Y al principio todo iba en esa dirección. Los bustos y retratos de Niyazov comenzaron a retirarse, se devolvieron los nombres originales a los meses y días de la semana, el estudio obligatorio de la Runama fue eliminado y un año después el monumento giratorio de Turkmenbasi fue desmantelado y trasladado a las afueras de la capital. Sin embargo, las tradiciones establecidas en el país prevalecieron. El culto a la personalidad de Niyazov fue gradualmente reemplazado por el culto a la personalidad de Berdimuhamedov, quien adoptó el título de Arcadago Protector. El país se llenó de sus retratos e incluso se exigió a las parejas recién casadas tomarse una foto de boda frente a una imagen de Gurbanguly como un tercer testigo en la boda. Con respecto a los monumentos, Arkadag fue más modesto, pero aún así levantó uno en honor a su perro favorito y a su caballo. De hecho, tiene una relación especial con los caballos, ganó una carrera y recibió un premio de $11 millones. ¿Recuerdan la Runama? Berdimuhamedov pensó que un solo libro era insuficiente, así que comenzó a publicar varias obras maestras al año. Su bibliografía ahora cuenta con más de 50 bestsellers sobre temas variados, no solo sobre Turkmenistán, sino también sobre el té, la salud, las hierbas medicinales, el deporte, los caballos y la música. Este experto en todo parece haber escrito sobre cualquier cosa. Al parecer, ambos líderes de Turkmenistán trataron de compensar sus complejos de la mejor manera posible. Niyazov anhelaba que todos lo respetaran, mientras que Berdimuhamedov quería parecer el más impresionante. Ambas cosas son fáciles de lograr cuando tienes a una multitud de aduladores, un ejército de fuerzas de seguridad y una población sumisa, pero al final, en lugar de un líder respetado e impresionante, resulta un prototipo para una película de Sacha Baron Cohen. Sin embargo, todos estos libros, carreras y monumentos son solo la inofensiva punta del iceberg. La parte sumergida se encuentra aquí. Bienvenidos a Obed-Ndape, que se traduce como colina pintoresca. Su nombre oficial es menos poético, instalación de máxima seguridad AG/5, una prisión para presos políticos en el desierto de Karakum. En verano, la temperatura allí alcanza los más 50 grados centígrados y en invierno puede bajar hasta menos 20 grados centígrados. Las condiciones de detención no difieren mucho de los campos de concentración nazis y además de las duras condiciones de vida, los presos son sometidos a torturas que forman parte de la rutina diaria. No vamos a describir todos los encantos de la vida en Obed-Ndape, pero es seguro decir que llegar allí es equivalente a una condena de muerte lenta. Solo una pequeña parte de los condenados regresa a la libertad. La mayoría muere debido a las condiciones inhumanas o su destino queda desconocido, ya que no se permite la comunicación con familiares ni entre los propios presos. Los defensores de los derechos humanos han creado el movimiento Muestren los Vivos, que lleva un registro de los presos políticos desaparecidos en las cárceles de Turkmenistán. Actualmente, la lista incluye a 112 personas y el número total de presos en el país ronda los 35.000. Ocupando el quinto lugar en el mundo con una tasa de 576 presos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esto sigue siendo menos que en Estados Unidos, donde la tasa es de 668 por cada 100.000 personas. En general, se sabe muy poco sobre las represiones en Turkmenistán, no porque no existan, sino porque no hay nadie que informe sobre ellas. En el país prácticamente no hay periodistas independientes. Según el Índice de Libertad de Prensa, Turkmenistán ocupa el puesto 177, solo por delante de Corea del Norte y Eritrea. Solo alrededor del 20% de la población tiene acceso a Internet y todos los mensajeros y redes sociales están bloqueados.
Lo que ocurre en el país lo sabemos solo por los escasos testimonios de personas que han logrado salir. Pero esto también es difícil, ya que un gran número de ciudadanos tienen prohibido salir del país. Pero ¿qué pasa si eres un residente común de Asgabat que no se mete en política, no planea viajes al extranjero, no usa redes sociales y vive una vida tranquila y pacífica? Quizás en ese caso las cosas no son tan malas. Por ejemplo, si miramos el PIB per cápita, Turkmenistán ocupa el puesto 91. No es un resultado extraordinario, pero está por encima de Azerbaiyán y Moldavia, y solo un poco por debajo de Georgia y Armenia. Incluso Brasil y Sudáfrica, que son parte de los BRICS, están por detrás de Turkmenistán en este indicador, y el vecino Uzbekistán ocupa el puesto 132, con un valor 2 veces menor. Es decir, no es un país exactamente rico, pero en teoría podría permitir un nivel de vida decente. Y esto también se refleja en su aspecto, fíjate en lo magnífica que es la capital turkmena. Además, probablemente los ciudadanos tengan un sistema de bienestar social en orden. Por ejemplo, durante la época de Turkmenbashi, la electricidad, el gas, el agua, la gasolina y la sal se volvieron gratuitos. Pero, lamentablemente, estos palacios de mármol blanco son solo aldeas Potemkin, construidas para el espectáculo y no para los ciudadanos. Las viviendas donde realmente vive la gente se ven muy diferentes. Como el acceso a Internet es muy limitado, la única ventana al mundo exterior es la televisión satelital, por lo que las paredes de los edificios suelen estar cubiertas de antenas satelitales. Los servicios gratuitos se cancelaron en 2017 y el salario promedio en el país es de 800 manats o $228. Pero esto es solo según el tipo de cambio oficial, que lleva casi 10 años en 3,5 manats por dólar. En realidad, el tipo de cambio en el mercado negro puede ser 3 veces mayor o incluso hasta 10 veces. Por lo tanto, el poder adquisitivo real de los ciudadanos se debe dividir, al menos, por 3 en el mejor de los casos. Las personas de bajos ingresos, incapaces de pagar los precios del mercado, comenzaron a hacer fila por las mañanas en las tiendas estatales, donde los alimentos se venden a precios más bajos. Las filas se hicieron cada vez más largas, la gente comenzó a desmayarse y las autoridades decidieron que era hora de hacer algo, así que simplemente prohibieron las filas. Ahora las personas presentan su solicitud con antelación, esperan la llamada del vendedor y acuden a la tienda en el horario indicado. Problema resuelto. Por cierto, el mismo método fue efectivo en Turkmenistán para vencer al coronavirus. También fue prohibido, por lo que nadie se enfermó de COVID. Todo es ingenioso y simple. Si hay tanta pobreza en el país, ¿de dónde viene un PIB relativamente alto? La razón de esto no está en el país, sino bajo él. Turkmenistán se encuentra entre los 5 países principales en reservas de gas natural y es un importante proveedor. Se podría decir que el presidente de Turkmenistán simplemente vende gas y con el dinero recaudado se construyen monumentos y palacios. No es una vida, es un cuento de hadas. El año pasado incluso se inauguró toda una ciudad en honor al presidente, llamada Arkadag. Tiene una calle en honor a su perro y una plaza con un monumento a su caballo. La ciudad es hermosa, solo que está vacía. Hablando de gas, en 1971 geólogos soviéticos descubrieron una cavidad subterránea con gas natural acumulado. Cuando comenzaron a perforar, la torre colapsó, creando un enorme cráter. Para evitar que el gas se escape, decidieron prenderle fuego, pensando que se extinguiría en unos días. Pero la grieta sigue ardiendo hasta el día de hoy, incluso medio siglo después. Por su aspecto siniestro, los turistas han apodado a este lugar la Puerta del Infierno. Simbólicamente, la puerta al inframundo resultó estar precisamente en este país. Aunque Turkmenistán es oficialmente una república, a principios de 2022 dio su primer paso hacia la monarquía. Gurbanguly Berdimuhamedov dejó inesperadamente el puesto de presidente, entregando el cargo a su hijo Serdar.
Sin embargo, él mismo no se alejó demasiado y ahora supervisa de cerca las actividades de su hijo desde el cargo de jefe de la Cámara Alta del Parlamento. Serdar Berdimuhamedov, de 42 años, ha trabajado y se ha formado en Moscú y Ginebra. Un líder joven y educado podría dar esperanza de que por fin se inicien reformas. Pero ese no fue el caso. No solo no ha revocado las absurdas decisiones de su padre, sino que también ha añadido las suyas propias. Esta vez, las mujeres turkmenas han sido las afectadas, ahora tienen prohibido usar maquillaje, hacerse manicuras, teñirse el cabello e incluso sentarse en el asiento delantero del coche. En resumen, parece que el hijo sigue los pasos de su padre, y dado su joven edad para ser presidente, probablemente ocupe su cargo durante mucho tiempo. Por lo tanto, no hay esperanza de que Turkmenistán se convierta en un país moderno y civilizado en los próximos años y seguirá siendo una dictadura del absurdo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en los próximos videos.